Mm, wow. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Alcanzan a ver. Ah, ok. Ok, muchas gracias. Ok, el estudio de Pirro lo abordamos porque gracias al estudio de 327. Ok, entonces pudimos llegar al estudio de Pirro pues gracias al estudio de 327. Entonces me gustaría, la hermana Liliana, si puede leer estos 3 versículos, por favor. ¿Cómo no vale? Disculpa, eso iba a sugerir. Muy bien. Ahora sí te veo mejor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Ok, bueno, quería que leyeran los de arriba también. Disculpa, lo que pasa era que, disculpa, vale. No, no te preocupes. Bueno, el teléfono estaba hacia abajo. Dice, habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo empezó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. Éramos en total 276 personas en la nave. Ok, entonces acá hay una imagen, una parte del navío de Alejandrina y ahí dice en el versículo 37, éramos en total 276 personas en la nave. Se cuenta 276 porque Pablo iba acompañado de otras 2 personas que era Aristarco y Lucas, ¿ok? Y ellos 3 se cuentan como sacerdotes, ¿ok? Entonces esas otras 3 personas son sacerdotes y los 273 cuentan como levitas, ¿ok? Entonces la imagen que estoy mostrando acá es el clamor de medianoche y el cierre de tiempo de gracia según la línea del navío de Alejandrina. Entonces, ya les sigo mostrando más imágenes. Bueno, según números 3, 5, 7, es la primera vez que los levitas son llamados para desempeñar su cargo en el tabernáculo. Entonces ahí están explicando que ya no serán los primogénitos, sino los hijos de Leví. Entonces, me gustaría, Cindy, si puedes leer esta cita, por favor, que es Cristo en su santuario. Sí. En virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Mediante este señalado honor, Dios manifestó su aprobación para la fidelidad de los levitas, tanto por haber adherido a su servicio como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al derredor. No obstante, el sacerdocio se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitía ministrar ante el Señor. El resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo familiar para ayudar a los sacerdotes en su administración. Pero no podemos hacer sacrificios ni quemar incienso, ni mirar los objetos santos hasta que estuviesen tapados. Ok. Bueno, entonces en esta cita trata como de explicar muy bien de que ya no van a ser los hijos de Israel, sino que hay un cambio y ahora son los levitas. ¿Ok? Dice en números 13:12 y en números 13:15. Si quieren también pueden leer esta cita. Hermano Marco, ¿podría leerla, por favor? Sí. Disculpa, ¿39?
Sí, y 40 y 43, por favor, qué pena. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias. Todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba fueron 22,273. Ok, muchas gracias. Entonces, ay, perdón. Pero a ver si puedo borrar acá. No me deja. Bueno, ignoren esto, por favor. Entonces dice que los levitas eran 22,000 y los primogénitos eran 22,273. Entonces hacen falta acá 273. Esos 273 hacen que son los que están en la nave con Pablo. Esos eran los 273 que faltaban, ¿ok? Entonces te están hablando que esa es la última oportunidad para la cosecha de los levitas. Perdón. Dime. Perdón, hermana. ¿Por qué se le suma esos 273? Lo que pasa es que los primogénitos, lo que pasa es que se decía que eran los primogénitos de Israel, pero hay un cambio, ahora deben ser los levitas, pero primogénitos eran 22,273, faltan 273, ¿me entiendes? Entonces, esos 273 levitas que faltan para completar, por ejemplo, habían personas adultas y faltaban pequeños, ¿me entiendes? O sea, no sé si me estoy explicando bien. Habían 22,273 primogénitos y faltaba, para completarlos, necesitaban 273 y esos 273 son los que están en la nave con ellos. Lo que pasa es que no hay suficientes levitas, faltan 273. Entonces los que son llamados a cumplir y desempeñar su labor son esos que están en la historia de Hechos 27. Ese es el último llamado que ellos tienen para la función en su obra. ¿Me comprende? ¿O no? Puedo dar una mano si quieren. Ok. ¿Será que puedes leer esta cita, por favor? Ya se entendió lo de los levitas, los 173, no sé quién había preguntado. Sí. Entonces yo apago el micrófono, ¿ya? Bueno, luego, ¿No? ¿Me están escuchando? sí, me pediste Okay. que... Que si puedes leer esa cita de... Ajá. Disculpa, Bueno, hermana, yo creo que Emma quería aclarar la pregunta de hermano Matías. Perdón, es que no escucho bien. Ya. Qué pena, en serio, discúlpame. Sí, pero Matías creo que dijo que ya había entendido, por eso. No, si tienes algo más, mejor. No sé si... Bueno. No, la aclaración era que, o sea, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, había consagrado los primogénitos. Entonces, los primogénitos eran los que iban a ser consagrados a Dios y iban a trabajar en el templo. Pero resulta que después de lo sucedido en el monte Sinaí, Dios consagró a los levitas. Pero ¿qué pasa? Él tenía cierto número de primogénitos que eran de él. Para hacer el cambio tenía que hacer un cambio 1 a 1. Contó los primogénitos y tenía 22,273 primogénitos, pero cuando fue a contar a los levitas le faltaban 273 levitas para hacer el cambio 1 a 1. Entonces, esa diferencia que básicamente Dios salió perdiendo, porque Dios en vez de tener 22,273 tenía 22,000. Esos 273 fueron pagados, por así decirlo, con dinero. ¿Entendí eso? Sí, gracias. Gracias a los dos. Gracias. Matías, ¿será que puedes leer esa cita, la de Grandes Imperios de la Profecía de Arthur Jones, por favor? Está bien. Dice... La reputación de los romanos que comenzaban a extenderse por las naciones extranjeras por la guerra que habían mantenido durante 6 años contra Pirro,
a quien finalmente obligaron a retirarse de Italia y regresar ignominiosamente a Epiro, Ptolomeo de Filadelfia envió embajadores para que desearan su amistad, y los romanos estaban encantados de encontrarla solicitada por un rey tan grande. Al año siguiente, los romanos enviaron a Egipto 4 embajadores a cambio de esta cortesía de Filadelfia. Ok, muchas gracias. Bueno, en esta imagen quiero poner en paralelo la nave de Alejandrina, que es esta, y esta es una parte de una guerra de los Yatos, ¿ok? De una guerra de Pirro. Entonces, de paralela, nosotros entendemos que Panio hace paralelo a Benevento, y lo que hace la hermana Tess es poner en paralelo estas dos cosas. ¿Sí? Entonces, ella lo que hace con el 273 es que ella ahora lo ve en un modo histórico. Entonces, entendemos que en el año 173 antes de Cristo, Egipto y Roma entran como en una alianza, ¿sí? Entran en amistad. Porque Egipto reconoce a Roma, lo reconoce por causa de las guerras físicas. ¿Ok? Entonces, ese 273 antes es un número que era respecto a la cosecha de los levitas, y ahora ella habla con respecto al año 173 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces acá es donde, este es el año, es muy importante porque Egipto envía embajadores a Roma, dándole como reconocimiento de todo, o sea, lo reconocen ya como algo importante, como una potencia, pues. ¿Será que fue el hermano Emanuel? Leer esta cita, por favor. Hola. ¿Sí se escucha? Ok. Hermana Cindy, ¿será que puedes leer estas citas, por favor? Bueno, Da. Daniel 11:4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otro fuera de ellos. Ok. Bueno, nosotros entendemos que este versículo habla sobre el momento en el que Alejandro Magno muere y su imperio es repartido en los 4 vientos, ¿sí? En cuatro personas en este caso. Pero entonces acá quiero destacar 22 años que se ignoraron, se podría decir así, 22 años en el que simplemente el versículo se saltó a esta parte, ¿sí? Vamos a escribir acá, ¿ya? Ok, entonces en el año 323 es la muerte de Alejandro Magno. Se dice que un cuerno es quebrado, pero se rompe, pero se levantan otros 4 que se llaman Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, ¿sí? Acá estoy ilustrando las 4 guerras de Aoca. Para el año 317 o 316 ya quedan 5 generales. En la primera guerra se dice que hay más de 30 generales peleando por el imperio de Alejandro Magno. A finales de la segunda guerra es cuando ya quedan 5 generales, que es Antígono, y los otros 4, que es Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. ¿Ok? Acá es importante porque para, más o menos para, por aquí, podemos ponerlo, 318 y 319, es para cuando nace Pirro. ¿Ok? Pirro entra, se puede decir así que él empieza a ser un general de Demetrio, y él es reconocido porque él empieza a trabajar con él como general y entra en la batalla de Itus, que es acá. Ok. Ok, entonces nosotros conocemos que en la batalla de Itus muere Antígono. También entendemos que Antígono es como, se puede decir así, la misma persona que Alejandro Magno, porque ellos tienen una característica muy importante que es el unificar el imperio. ¿Ok? Acá ilustré la muerte de Casandro porque es que el versículo de Daniel 11:4
se salta estos 22 años, ¿sí? Y literalmente es muy importante porque eso duró solo 3 años, porque en 298 muere Casandro, entonces ya solo quedarían 3. Va a pasar. Listo. Quiero destacar que Antígono fue uno de los generales más poderosos. Se dice que ni siquiera los 4 generales unidos podían derrocarlo, ¿sí? Ok. Entonces voy a comenzar con la historia de Pirro. Entendemos que aquí entra Pirro, ¿sí? En este año, en el año menos 319 318, no se sabe la fecha exacta en que pues se nace, se dice que él empezó a ser un general desde muy pequeño, él empezó a ser general de Demetrio a eso de los 15 años, es muy joven. Ok, entonces acá quiero mostrarles que Pirro intenta tener un imperio en 2 ocasiones. El alfa es en Macedonia y el omega es en Italia. ¿Ok? Listo. Acá está una parte, se puede decir, voy a poner acá. Ay, qué pena. El alfa de la historia de Pirro. Entonces, en el año 317, Casandro pone un gobernador en Atenas. Esa es una esfera de influencia de Casandro, es Atenas. ¿Sí? También quiero destacar que la cuarta guerra de Aoca empieza, se podría decir, acá en el año 307, porque Demetrio libera Atenas de este gobernador que tiene Casandro ahí. Entonces ellos tenían en la tercera guerra, ellos quedaron en un acuerdo de paz y ese acuerdo de paz se rompe porque Demetrio se mete con la esfera de influencia de Casandro, que era Atenas. ¿Ok? En el año 303, Pirro se alía con Demetrio. También quiero destacar que la hermana de Pirro era la esposa de Demetrio, entonces ellos no simplemente eran compañeros de combate, sino que también eran cuñados. ¿Ok? En la batalla de Ischus, que es Daniel 11:4, ¿ok? Entendemos que hay 3 aliados, que son Casandro, Lisímaco y Celeste, los 3 aliados. Ptolomeo en ese momento no estaba en batalla porque él se encontraba citando una ciudad que es Sidón, la misma Sidón de Hechos 27, y él iba a ir a la batalla, pero él recibió como un informe donde decía que sus compañeros o sus aliados habían perdido. Entonces lo que hace es huir y simplemente llega otra vez a su territorio, que es Egipto, y no va a la guerra. Entonces, en Ischus es muy importante la técnica de guerra, que son los elefantes. Bueno, entonces están los 3 aliados, que son Casandro, Lisímaco y Seleuco, versus Antígono, Demetrio y Pirro. ¿Ok? Lo que hace ganar a los 3 aliados esta batalla es que ellos lo que hicieron fue, por ejemplo, acá está el ejército de Demetrio y acá estaba el ejército de Antígono. Ellos lo que hicieron fue que con los elefantes dividieron el ejército y enfocaron toda su fuerza para derrotar a Antígono. Y así es. Se dice que él tenía aproximadamente 80 años en esa guerra y él no tenía un ojo. Y lo derrotaron, utilizaron toda su fuerza y lo derrotaron. Antígono en esa pelea huye, pero él sigue siendo el rey, él sigue teniendo el imperio, ¿ok? A pesar de que su padre murió, él seguía siendo rey, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, quiero hablar sobre, acá no lo ilustran, pero en este aspecto, podría decir que es en el 298, Casandro muere. ¿Ok? Él tenía un hijo y se llamaba Felipe, pero él no duró mucho como rey, y quedaron otros 2 hermanos, que era Alejandro y Antípatro. Los 2 eran dignos de tener el reino, de ser rey,
pero entonces la madre de ellos, se puede decir que ella favorecía más a Alejandro, y eso realmente le causaba molestia, antipatía, entonces lo que él hace es matar a la mamá y manda en exilio a Alejandro. Entonces lo que hace Alejandro es, en busca de ayuda, él envía una carta a Pirro y una carta a Demetrio pidiéndole que por favor le ayuden a él para poder recuperar su reino, ¿sí? Entonces, nosotros percibimos que más o menos por acá queda Épiro, por acá queda Macedonia y por acá queda Grecia. Entonces, acá se encontraba él, Alejandro. Entonces, lo que él hace es enviar una carta a ellos dos, pues buscando ayuda. Y como Pirro le quedaba más cerca, pues él se le hizo mucho más rápido, mucho más fácil poder ayudarlo. Entonces, Pirro acepta ir a ayudarlo, le devuelve el trono, mata a Antípator y Alejandro, como agradecimiento, dice que le va a dar una parte de su territorio para que se lo añadan a Épiro. Y luego Demetrio se acerca a él y pues se da cuenta que ya Pirro le ayudó, y pues Demetrio sigue teniendo ese pensamiento de querer expandir su imperio y mata a Alejandro y se queda con Macedonia. Y la muerte de Alejandro causa tensión entre Pirro y entre Demetrio. ¿Okay? Entonces, por eso acá se dice que Macedonia se divide, ¿sí? En el 291, Pirro invade Tesalia. Lo que pasa es que más o menos acá, bueno, acá queda Macedonia, y ya todo este imperio era de Demetrio. Entonces, acá hay una ciudad que se llama Tebas, y acá en el centro había una ciudad que se llama Tesalia. Entonces, lo que hace Pirro es marchar a esta ciudad, pero él sabe que si Demetrio marcha en contra de él, él sabe que él no va a poder ganar. Él simplemente lo hace como para, se puede decir así, fastidiar a Demetrio. En ese momento Demetrio estaba en Tebas porque estaba en una ciudad, esa ciudad estaba estaba un poco rebelde y él por eso estaba allí. Y por eso marcamos acá que Pirro invade Tesalia, y que es el centro del imperio de Demetrio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Me están entendiendo? ¿Hola? Sí, va súper bien. Ok. ¿Sí, sí hermano, entendido. Okay. Entonces, ok. Entonces, en el año 289 y 288, lo que hace Demetrio, él todavía está como fastidiado, está con rencor por lo que hizo Pirro, y él lo que hace es invadir Épiro. Él va, invade Épiro, pero entonces Pirro lo que quiere hacer es encontrarse con él y enfrentarlo. Pero entonces él como que toma otras alternativas y él termina saliendo de su ciudad. O sea, él se va como por otro camino y termina fuera de su ciudad. Entonces no pudo hacer nada para poder proteger su país, su territorio, que era Épiro. Entonces lo que hace Demetrio es causar destrucción a Épiro, o sea, hizo disturbios. Pero algo que destaca este hito es que Pirro queda fuera de su país, pero él se encuentra con un ejército, ¿sí? Y ese ejército es un ejército de Demetrio, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es luchar, pero entonces ejército contra ejército, pero Pirro tiene esa idea de que no, de que luchar cuerpo a cuerpo el general y él, pues Pirro le gana, pero no lo mata, y es como algo que se destaca acá, ¿sí? Pues él no pudo proteger su país, pero pudo ganarle a ese general cuerpo a cuerpo, ¿ok? Pues ellos hacen como que entran en un tiempo de paz, pero Demetrio empieza acá en esta fecha empieza a crear un ejército militar. Se dice que él construyó demasiados barcos
de guerra, un ejército gigante, se dice que mucho más grande que el que tenía Alejandro Magno. Y para esta fecha, la hermana de Pirro había muerto, ¿sí? Entonces, o más antecitos de esa fecha, la hermana de Pirro murió, entonces ellos ya no, o sea, ya se había como que roto. Sí, ellos intentaron, pues hicieron como que no pasa nada, pero realmente sí pasaba. Muere la hermana de Pirro y pues ellos ya no tienen vínculo como así de parentesco. Entonces él empieza a crear una fuerza naval gigante, muy, muy fuerte. Y entonces en el año 287 los aliados le con, ¿sí? Acá Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco le piden a Pirro que se unan. Entonces, en esta batalla no nombran ni a Ptolomeo ni a Seleuco, ¿sí? Entonces, lo que se dice es que Demetrio estaba, pues, y lo que hace Pirro es marchar desde el occidente y Lisímaco desde el oriente contra él. Pero dice que la historia cuenta, pues, que el ejército de él no quería luchar, el ejército de él no lo quería, él empezó a tener comportamientos que no eran principios, o sea, no les gustaba, ¿sí? Entonces lo que ellos hacen es abandonar a Demetrio. Dicen, al saber en el momento que Pirro y Lisímaco están marchando contra ellos, ellos abandonan a su rey, abandonan a Demetrio, y pues no hay batalla, ¿sí? Pero Demetrio huye, pero después él es cautivado y lo mandan a exilio y muere en exilio, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en esta fecha. Ok, luego viene, también se podría decir que acá Macedonia es dividida, ¿sí? Occidente lo tenía Pirro y el oriente lo tenía Lisímaco. Pero entonces, ¿qué pasa? Lisímaco tenía mucha ambición por expandir su territorio, así que también quería quitarle esa parte que pues tenía Pirro. Entonces empieza una guerra fría. Entonces algo muy importante que tiene la guerra fría, los dos elementos principales que tiene una guerra fría son las sanciones y las propagandas. Entonces Lisímaco empieza a enviar espías para socavarlo, como para cansarlo, también para tener información de lo que él hace. Entonces, algo que él empieza a hacer es, primero, las propagandas, ¿sí? Lisímaco hacía que cambiaba la idea de las personas. Entonces, él decía, bueno, Macedonia es una nación grande, y decía, ¿cómo es posible que alguien tan pequeño, alguien de un país tan pequeño los esté gobernando? ¿Sí? Como que ustedes son gregorianos, ustedes no deberían de estar como dejándose gobernar por alguien tan pequeño, ¿sí? Entonces él empieza a cambiar el pensamiento de las personas, ¿sí? Él empieza a atacar a Pirro desde adentro. Y la segunda, que es las sanciones, en este caso es de que él empieza a quitarle suministros que le correspondían al ejército que tenía Pirro en Macedonia, entonces ya no le estaba llegando. Entonces lo que hace Pirro es simplemente, él se ve forzado a abandonar el occidente de Macedonia y simplemente vuelve a Épiro entonces él acá ya se da cuenta que no va a tener más oportunidad para seguir luchando por ese imperio que quería en Macedonia, ¿sí? Entonces él ya simplemente se rinde y se vuelve a su país. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Okay. Bueno, en este año también, en el año 1985, Turio cambia de esferas de influencia, pero esto ya hace parte del Omega, ¿okay? Porque esta ya es otra historia. Ahora nos pasamos de Macedonia al territorio italiano. Okay. Tengo la imagen. Bueno, más o menos acá se ve. ¿Sí alcanzan a ver bien? Ok, entonces,
el alfa no pudo, en la historia alfa, pues Pirro no pudo expandir su imperio con Macedonia, ¿ok? Entonces ahora vamos a comenzar con esa parte. Acá no muestro todo, ¿ok? Acá solo muestro una parte que es la de acá era que antes acá comienza el omega en Italia, ¿ok? Entonces, en el año, bueno, ¿qué pasa? Pirro es vencido, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar en Italia, más o menos. Bueno, yo no sé dibujar muy bien. Imaginemos que esto es Italia. Entonces, Italia estaba dividida, ¿sí? El norte lo tenía Roma y en el sur había una ciudad principal que se llama Tarento. Ellos se les reconoce como demócratas. Y acá había una ciudad más pequeña que se llama Turio. Y ellos se les conoce como aristócratas. Aristócratas. No sé cómo se pronuncia. ¿Ok? Entonces, Tarento es una de las principales ciudades y ellos Turio y Talento, ellos estaban bien, se puede decir que en alianza, ¿sí? Pero el problema era un problema interno. Consistía en que el territorio tenía pues dos clases de personas, los aristócratas, ahora se los digo, que son las personas de dinero, de clase adinerada. Y están los demócratas, que son los leales a sus ancestros. ¿Sí? Que ellos siguen teniendo como esa costumbre de seguir lo que los ancestros tenían, protegían su identidad griega, ¿sí? Entonces lo que pasa es que los aristócratas, que se puede decir acá, esta ciudad de Turio, ellos querían cambiar sus esferas de influencia, ellos querían ser gobernados no por Tarento, no por los demócratas, sino por Roma, ¿ok? Ellos ya no querían estar bajo la influencia de Tarento. ¿Ok? Entonces, en el año 285, Turio cambia sus esferas de influencia. Ellos ahora están bajo la influencia de Roma. Entonces, en el año 282, en el año menos 282 antes de Cristo, ellos, Tarento no le gusta, él se disgusta y lo que hace es atacar a Turio, ¿sí? Y realmente eso es la guerra, ¿sí? Porque Turio ya está bajo la influencia de Roma y lo que hace Roma es declararle la guerra a Tarento. Entonces lo que hace en el año 280 Tarento es enviar embajadores a Pirro y le pide que por favor lo ayude, que se alíen, que lo ayude a pelear contra Roma. Porque Tarento sabe que no es una ciudad fuerte, sabe que no está para pelear contra Roma. Entonces lo que hace Pirro es que él pues todavía tiene esa ambición que tenía Alejandro Magno, que es de expandir su territorio. Y bueno, entonces él acepta y en el año, creo que está acá, perdón. Ay, no me deje. Perdón. Entonces acá. No. Acá está. Entonces, lo que hace Pirro es en el año 280 acá, empieza a preparar un ejército para ir contra Roma. Pero entonces Roma no espera, Roma es el primero que empieza a marchar contra Pirro. Entonces, para finales del año 280 es la primera batalla, que es la batalla de Heraclea. Esa batalla no dura ni un día porque la técnica de guerra fueron los elefantes. Pirro, como un buen gregoriano, lo que hace es llevar 20 elefantes de guerra y los romanos no estaban acostumbrados, nunca habían visto esa arma, o sea, por decirlo así, nunca habían peleado contra elefantes, entonces no les tomó un día para ganarle a los romanos, ¿ok? Entonces en Heraclea Pirro le gana a Roma, ni siquiera se puede decir que no hubo batalla porque ellos literalmente se asustaron y huyeron al ver los elefantes. Ok, entonces en el año 279 es la batalla de Asculum, se lleva a cabo en primavera. Esa batalla dura 2 días
pero bueno, Pirro gana otra vez con los elefantes, pero en el lapso del 280 en ese año, lo que hace Roma es crear 300 a 400 carros antielefantes, pero ni siquiera así se decía que esos carros tenían, por decirlo, lanzas así, y también tiraban flechas con fuego, pero ni así pudieron vencer a Pirro, ¿sí? Algo que pasa en esta batalla es que Pirro estaba perdiendo muchos hombres, muchos. Creo que está por acá la cita. No encuentro la cita. Ok, la voy a leer yo porque creo que no la puse. Entonces, lo que dicen es que esas batallas hacen que ellos pierdan muchos hombres. Lo que tiene Roma en estas batallas es que ellos tenían como reemplazar a los hombres pues que se iban perdiendo, ¿sí? Mientras que Pirro no, Pirro estaba limitado con su ejército. Entonces lo que dice A.T. Jones es que Pirro dice, en estas batallas ambas partes pierden muchos hombres, Roma consigue reemplazarlos, pero el ejército de Pirro estaba limitado, así que aunque Pirro vencía, estaba siendo debilitado. ¿Ok? Entonces, después de esta batalla, sí, en esta batalla, Pirro en el segundo día es cuando usa los elefantes, no en el primer día. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Me están entendiendo? Ok. Bueno, entonces, para este tiempo, que es este que se me acá, ellos acá están en invierno. Entonces ellos lo que hacen es, pues en invierno no pueden pelear, entonces lo que ellos hacen es, por ahora, cada uno pues en su territorio, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, Cilicia, por acá está, esto es Italia, ¿sí? Y por acá hay una isla que se llama Cilicia. Bueno, esta isla estaba bajo el control de Cartago, que es otra isla. ¿Okay? Cartago. Entonces lo que hace Cilicia es pedirle a Pirro que por favor deje pelear con Roma o que baje a donde ellos y los ayude a salir de esa dictadura que tenían con esa otra isla, ¿sí? Entonces lo que hace Pirro es aceptar el ofrecimiento, o sea, él acepta, ¿sí? Él acepta ir, entonces él tiene una idea que es construir en ese lugar una fuerza naval, ¿sí? Él dice, bueno, acá voy a ayudarlos, pero aparte de eso ellos me van a tener que ayudar a mí también, ellos me van a ayudar a ganarle a Roma, entonces él seguía pensando en expandir su territorio. Entonces él va a Cilicia y pues los ayuda con esa otra isla que es Cartago, pero algo pasa, ¿sí? Algo pasa y es que Pirro prácticamente se convierte en un dictador, en un tirano, ¿sí? Él empieza a meter a personas a la cárcel, a matar, a líderes, mejor dicho, de Cilicia. Él tomó los poderes de las cortes, de los políticos, todo con el propósito de construir una gran fuerza naval. Entonces, en Cilicia había un templo de una diosa llamada Persafona y en ese templo había muchas riquezas en su interior. Entonces, él decide saquear ese templo para financiar su ejército y trasladar esas riquezas para Italia. ¿Sí? Él decía, bueno, me las llevo en los navíos, pero entonces él roba, él saquea ese templo y embarca todo, ¿sí? Pero él no contaba con que esto iba a ser un problema porque ocurre una tormenta y todo eso se pierde en el mar. Entonces lo que hace Pirro es asustarse. Dime. Perdón, la isla se llama Sicilia.
Ah, Sicilia, perdón. ¿Así? Sí, Sicilia. Ah, muchas gracias. Yo entre mis notas tenía Siria. Ok. Entonces, pues sí, eso pasa, él pierde eso que saqueó del templo y eso lo asustó porque eso era su futuro. Él ya estaba pensando en que su futuro iba a fallar. Entonces él está en problemas porque las personas de Cilicia están en su contra, ¿sí? Él tiene esa presión financiera porque está sin dinero y ahora lo que hace esa isla de Sicilia es pedirle a Cartago que los libere de Pirro. Ellos prefieren ahora estar bajo el yugo de Cartago y no de Pirro, porque Pirro no solo ser un dictador, se metió con el templo de ellos. Eso era peor para ellos, era mucho más grave. Entonces, eso es lo que pasa aquí, ¿ok? Entonces, él no pudo, pues, financiar su fuerza naval. Luego llega la batalla de Benevento, que ya después del invierno. Esta batalla también es decisiva por los elefantes, ¿sí? Algo que pasa es que ellos están, acá está el ejército de Roma, se puede decir así, y pues acá están los elefantes. Pero se dice que un elefante como que tenía problemas y lo que hace la mamá es, se dice que la mamá, ¿no? Pues va a ver qué le pasa a su cría y ella como que se devuelve, ¿sí? Y todo el resto de elefantes la empieza a seguir y ahora los elefantes están luchando contra el mismo ejército de Pirro, ¿ok? Entonces, pues se dice que lo que tanto, o sea, se puede decir que los elefantes, tanto que le habían dado, ¿cómo se dice? Victorias a Pirro, al final fue lo que hizo que él perdiera, ¿sí? Entonces Pirro pierde la batalla por causa de los elefantes, ¿sí? Algo, yo no sé si está por acá. Ok. Algo que, no sé si lo hacia acá está. ¿Será que alguien puede leer esto? Que no sé quiénes están conectados. Hermana Lili, ¿podría leerlo, por favor? Sí, ya lo leo. Año 275, batalla de Benevento. Ganan los romanos, rey del sur derrotado. De esta manera, Pirro pierde la esperanza de conquistar Italia y huye para Epiro. El historiador Teodoro Mommsen, en el libro La historia de Roma, en la primavera de 275, Pirro pelea contra Roma, los mismos elefantes que habían sido causantes de su triunfo se tornan contra Pirro. Es importante reconocer el modo de guerra en esta historia. Benevento es paralelo con Pani. Es la historia cuando el rey del sur es derrotado. Benevento se le reconoce como el centro de la brujería en Italia. Un ritual particular se celebraba en la noche del sábado para dar nacimiento al sábado dominical. Así es. Bueno, eso fue algo que la hermana Tess, como si se puede decir así, como un dato también que tiene que ver con Benevento. Bueno, nosotros entendemos que esto hace paralelo con Pania, ¿ok? Entonces, entendemos que aquí empieza la caída del rey del sur. No es se puede decir así, pues, la muerte, ¿no? O sea, no es ahí donde pierde definitivamente, ahí es donde empieza a caer el rey del sur, ¿ok? Bueno, entonces, acá, este es el año 200, en el año 263 antes de Cristo, que es cuando pues Egipto reconoce a Roma y envían embajadores a Roma, ¿ok? Este es el año que hace paralelo con la historia de Hechos 27. Luego tenemos el año 272,
acá es donde el rey del sur ya cae por completo. ¿Ok? Entonces, bueno, acá Pirro muere, se dice que en la ciudad de Argos. Él estaba marchando contra esa ciudad y esa ciudad era muy, muy estrecha, tenía callejones muy estrechos y él le quiere informar a su ejército que no marchen, o sea, que no vayan a la ciudad, sino que como que den la vuelta, como que se devuelvan, pero ellos entienden mal, como que el comunicado no llega bien y ellos entran a la ciudad y ellos quedan literalmente encerrados y él empieza a batallar con un soldado y se dice, o sea, cuando digo se dice, la historia, ¿no? Pues la historia cuenta que la mamá del soldado con el que Pirro estaba peleando era que estaba viendo la batalla y ella tira como una teja ella estaba como en un piso alto, ¿sí? Y ella tira una teja y hace que Pirro cae y pues en esa oportunidad el soldado mata a Pirro. Sí, ahí Tarento ya cae por completo porque Tarento ya está bajo el yugo de Roma, ¿sí? Cuando nosotros también hacemos este paralelo con la historia de Jesús 27, entendemos que esa era la cosecha de los levitas. Y algo que Argos significa cosecha, ¿sí? Es algo muy bonito. ¿Ok? Entonces, entendemos que es la misma simbología de Jesús 27, que es entre pan y la ley dominical, que es la derrota y la muerte del rey del sur. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre esta línea? Espera, porque no me puedo salir. Ay, qué pena. La tecnología me atropella. Espera, porque no lo puedo apagar. Una pregunta. ¿El único paralelo es Panio con Benevento? Esperando un momento. ¿Qué representa el número 273? ¿Cómo? Se me olvidó. ¿Qué era lo que representa el número 273? No. ¿Qué es lo que representa? Porque está entre Panem y la ley dominical. Entonces, ¿qué es el 273? Solamente, que es el reconocimiento de Roma por parte de Egipto. Ajá, pero ¿qué aplicación nosotros hacemos a eso? ¿Cuál es la aplicación del número 273 que nosotros hacemos? Que es el reconocimiento de Roma por parte de Egipto. Me parece que tiene que haber algo relacionado con los levitas, ya que el número sale de... O sea, lo encontramos en el periodo ese y al mismo tiempo de predicaciones levitas y al mismo tiempo lo encontramos en números que habla de los levitas. ¿Me escucha? Hola, hola. ¿Me escucha? Ah, qué pena. Ah, sí. Eso es lo que dijo el hermano Matías, es cierto. O sea, la aplicación que ellos utilizan es que están en paralelo la historia de la mala alejandrina con la historia de Pirro. ¿Es esa tu pregunta? No entiendo tal vez la pregunta. Es que yo lo que quería saber es, porque yo sé que nosotros sacamos ese número a través de un estudio de Hechos 27, pero en sí, ¿qué es lo importante? Porque si hace énfasis en los levitas, nosotros no vamos a los levitas sino hasta después de Panim, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo que enfatiza ese número? Lo que pasa es que en esa línea de la nave alejandrina está, está medianoche, clamor de medianoche, y está cierre de tiempo de gracia, ¿ok? Y acá también en esta historia lo que resalta es que están los tres grupos,
¿sí? Primero están los sacerdotes, que es en el clamor de medianoche, que es Pablo, y Aristarco y Lucas, ¿sí? En el 273 es la cosecha de los levitas, ¿sí? Porque ellos tienen que decidir en el barco si morirse o seguir a Pablo, ¿sí? Después de eso, ellos en el cierre de tiempo de gracia, que es en el naufragio, ya cuando ellos llegan a la isla de Malta y les llevan el mensaje a ellos son gentiles, ellos no conocían el mensaje. ¿Esa era tu pregunta? Sí, gracias. El número 273 en la historia de Hechos 27 es lo que dijo Mati Blacú. La predicación del mensaje a los levitas, ¿sí? Ajá, sí, así es. Ahora, el número 273 en la historia de Pirro, la historia de Pirro, lo que cuenta es el ascenso del rey del norte. Eso es lo que cuenta. Entonces, el número 273 en la historia de Pirro es el momento en el cual Egipto, ¿cómo se dice?, reconoce a Roma como una potencia, ¿sí? Eso sucede después de la guerra del año 275 y antes de la muerte de Pirro. Entonces, la guerra donde Pirro pierde es Benevento, es en el año 275. Y en el año 272 es cuando muere Pirro. Entonces, entre medio se encuentra ese reconocimiento de parte de Egipto, mandando sus embajadores que reconocen justamente el poderío de Roma. Son dos historias que cuentan cosas diferentes. Hermano, yo tengo una pregunta. Esas dos historias que estás explicando, o sea, ¿eso tiene como una aplicación en la línea de nosotros ahora? O sea, algo simbólico. Ahora, en este momento, el 273 todavía no, porque la batalla de Benevento es en el año 2021. Sería Panium. Benevento igual a Panium. ¿Sí? Pero, perdón, pero la aplicación, digamos, que tal vez podemos ver es que se hace en comparación a nuestra línea, no en nuestro tiempo ahora actual, porque es hasta que llegue Panion, como bien dijo Emanuel, es que el mensaje pasa, es la transición del mensaje de pasar a los sacerdotes, ahora pasa a los levitas. Eso marca en la línea de Adramiteno. En la línea de Pirro se marca un reconocimiento de parte de Egipto hacia Roma, que también indica el ingreso de un nuevo grupo. En la historia de Pirro era de una nueva potencia que enmarcaría, bueno, que llevaría a cabo las batallas. O sea que para esa época, o sea, haciendo como un paralelo, es como si el rey del sur de ahora reconociera al rey del norte. No, porque Egipto Hoy no es el rey del sur. Egipto es el mundo. Ah, sí, el rey del sur de Pirro. Que reconoce a Roma, y ahí nosotros lo que estamos viendo es el nacimiento de la Roma antigua, y hoy estaríamos viviendo como el renacer de la Roma moderna. Pero quien lo reconoce, lo importante es quien lo reconoce es Egipto, o sea, es el mundo. Por ejemplo, dentro del pueblo, de los cristianos o los protestantes, Roma es una potencia muy presente y muy consciente, digamos, para todos nosotros, digamos, en la profecía. Pero esto es algo que tal vez el mundo tiene que reconocer aún, y eso va a pasar más adelante. O sea, donde el mundo reconoce a Roma como una potencia y empieza a jugar con ella también, como en su tiempo, como en la historia de Pirro, por ejemplo. Entra en alianza y hace cierto tipo de tratados, pero no sé realmente cómo se verá. Claro, y por ahí añadiendo que eso va a ser realmente un llamado de atención muy grande para la iglesia. Exactamente. Para ese momento nosotros ya vamos a haber dado una base, dado qué es lo que va a pasar el día que suceda eso,
va a coincidir con un fuerte pregón para la iglesia. En la línea de los sacerdotes, Tess solía marcar otro 273. No sé si hermana Valera recuerda eso. Tiene que ver con la Revolución Americana. Es una batalla también. Eso, la batalla de Lexington Concord. Eso, y había 273 muertos en esa batalla. Y, ¿recuerdan? Entonces, eso es, ahí marcaba ella 273 en Concord, en la línea de los sacerdotes. O generalmente el Concord, ese hito. Muchas gracias por sus aportes. No se te escucha mucho. Estás muy lejos. Que sí, estamos re lejos. Ok. ¿Ahora sí me escucha? Estoy literalmente gritando acá. ¿Me escuchan ahora sí? Ok. Sí. Voy a tratar de ir más rápido, ¿sí? Porque creo que ya me estoy el tiempo. Ok, entonces ahora entendemos, bueno, de cómo llegamos a la aplicación de Pirro y Putin, ¿ok? Entonces es... Ay, no hay. ¿Sí alcanzan a ver bien esto? Sí. Qué pena. Entonces la aplicación que se hace es que empiezan a contar desde Pirro. Entendemos que Pirro era el número 10, el rey número 10. Entonces empiezan con Putin, hacen exactamente lo mismo, retrocediendo, sí, pero nosotros entendemos que este sería el número 1 y este sería el número 1. El primer rey que se reconoce de Epiro es Admet. No se sabe más de antes, sí, se reconoce que es el primero, pero nosotros entendemos que en Rusia, pues antes de Stanley habían más presidentes, pues, ¿ok? Entonces, lo que hacen es hacer paralelo entre Pirro y Putin. Y bueno, ¿me escuchan bien? Ok, entonces, entendemos que Putin se convierte en el presidente de Rusia porque Boris Yeltsin renuncia en 1999, ¿ok? En el año 2000 él es electo, ¿sí? Se puede decir así, hasta 2008. Si no estoy mal, en 1999 en la Constitución es donde se hace el cambio de que ya no sean... No, si no estoy mal, es en 2012 que se cambia, ¿no? Ya no son 4 años, sino 6 años, ¿verdad? Alguien que me conteste, por favor. ¿Hola? 2012, no es 2000. En el 2012 es donde se cambia, que ya no sean 4 años, sino 6 años. Sí, es así, ¿cierto? Bueno, no estoy segura. Sí, no estoy segura. Yo creo que sí en el 2012, pero bueno, ok. Pero Bueno, eso lo dieron hace poco. Sí. Bueno, entonces en el 2012 él es electo y dura hasta el 2008. Entonces, lo que hace es que él no pone ninguna fuerza, ningún poder para, pues para como seguir en la presidencia ni nada. Entonces, lo que hace Putin en el momento que está en la presidencia es, pues, pone un títere, se lo puede llamar así, que es Medvedev. Sí, se pronuncia así, ok, bueno. Bueno, entonces él es un joven, una persona joven, pero Putin lo controlaba, él se convirtió en el primer ministro de ese hombre. Entonces, después de que él dura 4 años nomás en la presidencia, hasta el 2012, y luego 2012 Putin otra vez pues vuelve otra vez a quedar en la presidencia. Entonces, acá vemos un 7 y acá un 7. Este 7 lo utilizamos es porque después de Pirro hubieron otros 7 generales, ¿ok? Y
Listo. Entonces, en Putin se vuelve el primer ministro de este personaje y pues él es el que literalmente, pues no él directamente, pero trata de manejar las cosas en el país. Pues en el año 2011 Putin se vuelve a postular para la presidencia. Mucha gente pensaba que era corrupción, lo cual esto pues generó protestas y la líder de esas protestas era Hillary Clinton. Ella decía pues que las personas tenían el derecho a decidir de por quién querían ser gobernados, ¿sí? Y esa es una de las razones por la cual Putin odia a Hillary. En el 2019 se cumplen 20 años de la resurrección del Rey del Sur. Se puede decir que entendemos que la caída total del Rey del Sur va a ser una ley dominical. Y entendemos pues que Rusia será gobernado por una liga de naciones. Después de estos 7 reyes que tuvo Epiro, se dice que llegó un tiempo en que hubo una conglomeración de regiones griegas. Entonces, por eso hacen como esa aplicación de que es igual, ¿sí? Entonces, voy a acá ir un poquito más rápido. De Admetus, de él, no se sabe mucho, o sea, no tienen mucho registro respecto a él. Entonces voy a hablar sobre él y él. Entonces, él es el padre de Pirro, ¿sí? Él era impopular, ¿sí? Igual, él era impopular y el pueblo no lo quería, ¿sí? Entonces a él lo revocan, ¿sí? Y él pues muere. Con Gorbachev, él tiene también amenazas internas y también fue removido. Él también, algo que tenía era que era impopular, no lo querían, o sea, no era alguien que decía, ay, admiro, ¿sí? Entonces, algo que ellos descubrieron es que los dos fueron removidos. Uno renunció porque ya veía que que es él, ya no funcionaba pues la presidencia y eso. Él bueno, yo no sé si se pronuncia bien, pues, Yanayev, él era rival de Gorbachev, por eso se pone esta característica, y él no dura mucho tiempo en la presidencia. Y igualmente pasa con Neoptólemo II, él es rival del padre de Pirro, y él tampoco dura mucho tiempo. Bueno, de él se habla acá, que es cuando él está gobernando Epiro, pero Pirro era un niño, ¿sí? Pero entonces se dice que los dos. Ok. ¿Me están escuchando? Ok. Entonces. Hola. Ok, entonces Alceto II es el hermano de Alcides, él es el Pirro. A él le negaron el trono porque no era popular. No era popular y tenía problemas de autocontrol. Entonces eso empezó como a molestar a las personas y por eso lo removieron, ¿ya? Y con Boris Yeltsin también es un hombre impopular, también por su falta de autocontrol. En muchas, se dice así que entrevistas y reuniones se le encontraba borracho. Entonces su nación lo consideraba como una vergüenza, ¿sí? Y él empezó a tener problemas de salud y eso también causó que él fuera impopular y eso lo llevaba a renunciar. Bueno, cuando hablamos de Pirro y de Putin, hablamos de que cuando ellos comenzaron eran jóvenes e inexpertos, ¿sí? Eso tienen esa característica y son ambiciosos. Entonces, una de esas, también cuando hablamos de Neoptólemo II y es la que él era rey. Lo que pasa es que Pirro va a un cumpleaños y lo que hace es que la familia le quita el trono, la familia, ¿sí? Entonces ahí hablan de Neoptólemo II. Eso dura poco tiempo porque después Pirro quiere su puesto y lo quita del trono y lo mata. Y cuando hablamos de esto, pues sabemos que es un títere que puso Putin ahí en el gobierno. Y
y tampoco solo duró 4 años y era controlado por Putin. ¿Qué más? Ok, después nosotros hacemos la aplicación de Stanley y Putin. Algo que pasó es que una de las características es que Lenin confió en Stanley desde el principio, ¿sí? Porque pensaba que él iba a poder controlar a Stanley, pero realmente se dio cuenta que era un problema haber confiado en Stanley porque él se convierte en un dictador. Y pasa exactamente con Putin. Boris Yeltsin confía en él porque pensaba que también podía controlarlo, pero también se da cuenta que fue un gran error ponerlo en el punto en el que lo puso, porque también se convirtió en un dictador. Acá se hace esto, ok, es porque Lenin tenía problemas de derrames cerebrales por su salud, así que él decide pues dejarle su puesto a Stanley. Y Boris Yeltsin, pues por sus problemas del alcohol, también decide dejar el poder. Algo que tiene Stanley con Putin es que, bueno, Stanley ve el surgimiento de la Unión Soviética y Putin ve el derrocamiento de la Unión Soviética y el renacer, puede decir así, la resurrección, bueno, del rey del sur. Los dos eran nuevos en asuntos de política. La familia de Stanley era adinerada, pero él fue criado de manera pobre. De igual forma Putin. Los dos tuvieron una infancia difícil. ¿Qué más? También se habla de fechas de 1917, de que Stanley se convierte en el miembro del Partido de la Unión Soviética. Dice que él duró como 7 años en lograrlo, ¿sí? Y en 1922 él toma el puesto de secretario del partido y sí, él le tomó los 7 años, fue para llegar a la posición en la que estuvo. Él también intentó derrotar desde secretario. Él tuvo mucho tiempo de secretario y pues terminó como dictador gracias a Lenin. Y pues Putin en 1996 es que comienza como primer ministro, en el 99 se convierte en presidente porque Boris renuncia y ya. No sé si tienen alguna pregunta. Traté de hacerlo lo más rápido. Pero expliqué muy mal. No, en un repaso está bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces, no sé si tienen preguntas o algún aporte. No sé. Yo quería preguntarle algo a Solán. ¿Tú hiciste alguna aplicación con respecto a la nave alejandrina con nuestro tiempo? No sé más o menos cómo que lo explicaste, pero me confundiste un poco porque nosotros entendemos que no podemos hacer la aplicación de Hechos 27 con nosotros. No hice una aplicación. Él dijo, ¿cuándo se vería? ¿Dónde se vería en nuestra línea 273? Y eso el 273 recién marca la transición del mensaje a un siguiente grupo. Y eso acontece en Panium. De sacerdotes a los levitas pasa el mensaje. Pero no es una aplicación. Simplemente vemos una transición. Ok. No escuché bien y por eso te pregunto. Ok, no sé si tienen alguna pregunta o algo. ¿No? Entonces, ¿vamos a orar? Ok. Entonces, para más